Cuarta parte o cuarto módulo de esta jornada de porteras abiertas, a continuación con dos temas. Por un lado, la zonificación, ver en el campo, en el establecimiento, cuáles son las mejores zonas justamente de producción. Y la gestión del nitrógeno, cómo hacer para aprovechar un recurso que evidentemente sale de los mismos animales que producen en nuestro establecimiento. Bueno, sabemos todos que el nitrógeno es un nutriente esencial en nuestro sistema de producción lechera, que lo necesitamos utilizar. Y también sabemos que hay situaciones que se dan en nuestro sistema de producción donde el nitrógeno lo perdemos. Por ejemplo, las salas de ordeña, los corrales, los caminos, son todas situaciones en que el nitrógeno que es excretado en la orina y en las heces se pierde en absoluto. Claro, si tenemos un lugar donde ese nitrógeno fluye y lo acumulamos y tenemos un buen sistema y manejo de efluentes, ese nitrógeno sí lo podemos reutilizar en nuestro sistema de producción. También en el momento en que las vacas están en sus momentos de pastoreo, ahí también tenemos aportes de nitrógeno al suelo. ¿Qué pasa con ese nitrógeno que cae al suelo? Desde INEA estamos buscando alternativas para minimizar las pérdidas de nitrógeno de la orina y maximizar su utilización. Por ejemplo, optimizar la ingesta de nitrógeno, o sea, la ingesta de proteína cruda según los requerimientos del animal y estado nutricional. Sabemos que la ingesta de proteína cruda en exceso aumenta la concentración de nitrógeno en la orina. El favorecer y facilitar el consumo de agua de los animales, esto genera un efecto de dilución en la orina que también nos ayuda a minimizar esa pérdida de nitrógeno, esa acumulación de nitrógeno y mala utilización. Y esto también nos ayuda, estamos buscando alternativas para maximizar la utilización de nitrógeno por las plantas, es decir, maximizar los tiempos de recorrido de los animales en las pasturas y minimizar los tiempos de los animales en caminos y sala de ordeña. ¿Podemos aprovechar el nitrógeno que es excretado en la orina de las vacas? Por ejemplo, ¿cuánto del nitrógeno contenido en la dieta que ingiere la vaca se divide en la leche, en el estiércol o es utilizado por las pasturas? Del 100% del nitrógeno que consume cada una de nuestras vacas, aproximadamente el 20-25% de ese nitrógeno va para la leche y también para el mantenimiento y para producción muscular. Pero el 75 hasta 80% de ese nitrógeno se excreta en la orina. Y ese nitrógeno, bueno, es depositado en el suelo durante el pastoreo y se recicla a través de las pasturas y de los cultivos. Pero también ese nitrógeno se pierde. Entonces el nitrógeno de la orina que llega al suelo, ¿qué caminos toma? Parte de ese nitrógeno, y lo que más queremos es que sea utilizado por las plantas, que sea absorbido por las raíces de las plantas y utilizado para la producción de biomasa y materia seca. Pero gran parte de ese nitrógeno también se pierde como amoníaco, se va para la atmósfera, y otra proporción menor se pierde también hacia la atmósfera como gas de efecto invernadero, que es el óxido nitroso. Si bien es una proporción pequeña la que se pierde como óxido nitroso, ese gas tiene un efecto de calentamiento muy importante, es un gas de efecto invernadero. Todo el nitrógeno que llega en la orina al suelo llega en forma de urea. Esa urea, al tocar el suelo, se transforma en amonio. Y el amonio luego es transformado o en nitrato, que es lo que más queremos, porque ese nitrato es absorbido por las plantas. También parte del amonio puede ser absorbido por las plantas, pero también ese amonio se transforma, como decíamos, en amoníaco, donde grandes cantidades se pierden, y en óxido nitroso. Bueno, ¿y qué estamos haciendo nosotros para conocer cómo son esas pérdidas de nitrógeno? Sabemos conceptualmente, como les decía, los caminos por los que se pierde el nitrógeno, pero necesitamos tenerlo cuantificado. Entonces lo que estamos haciendo en INEA es cuantificar las pérdidas que tenemos de nitrógeno como óxido nitroso. Para eso utilizamos una metodología que son las cámaras estáticas de flujo cerrado, en donde les aplicamos orina, que se la colectamos a las vacas, sabemos el contenido de nitrógeno de esa orina y luego medimos durante un cierto periodo de tiempo las emisiones del gas óxido nitroso de esas cámaras. De esa forma podemos saber, bueno, de cuánto nitrógeno llega al suelo, cuánto es el nitrógeno que estamos perdiendo como óxido nitroso.
También hemos instalado de niña copas porosas. Esos son unos tubos de PVC que en uno de sus extremos tienen una copa porosa, justamente de una cerámica porosa. Las insertamos a unos 60 centímetros de profundidad y así conocemos, les aplicamos vacío. Esas copas entonces recogen el agua libre que está circulando en los estratos subsuperficiales del suelo y esa agua la recogemos y analizamos también el contenido de nitrato que hay en esa agua. Porque también otra forma de perder nitrógeno es por lixiviación, o sea, la cantidad de nitrógeno que en forma de nitrato se pierde hacia las aguas profundas. Para finalizar, me parece importante destacar que a mayor consumo de nitrógeno, mayor es la concentración de nitrógeno en la orina. Por lo tanto, la importancia de una adecuada nutrición de los animales, ajustando el consumo de proteína de sus dietas. Y también importante destacar lo importante que es maximizar el tiempo de los animales en las pasturas y minimizar los tiempos de los animales en salas de esperas, por ejemplo, ya que allí el nitrógeno que se excreta, la probabilidad de perderlo es mucho más alta. Cuando hablamos de zonificar para gestionar de manera eficiente el pasto, nos referimos a la base que necesitamos para avanzar hacia una ganadería de precisión. La aparición de nuevas tecnologías en los últimos años han hecho posible este tipo de zonificaciones que no son más que separar lo que es distinto entre sí para luego poder identificar limitantes físicas o químicas que tengan estos ambientes y así poder aplicar tecnologías que nos permitan elevar simultáneamente la eficiencia productiva, económica o ambiental de todos nuestros predios. Manejos de precisión se han implementado principalmente en la agricultura, dado los avances tecnológicos en la maquinaria existente, permitiendo así realizar desde aplicaciones variables hasta el mapeo de la variabilidad espacial de los rendimientos, que es la capa de información más codiciada, ya que nos resume el resultado final de todos los procesos que actúan a lo largo de un cultivo. En pasturas, nuestro alimento más económico del que disponemos, las herramientas para estimar la producción de forraje de manera rápida y a gran escala eran de muy limitada practicidad. Recientemente, la aparición de sensores montados en unidades de arrastre o en la maquinaria que realiza las labores nos abrieron la posibilidad de poder construir los mapas de productividad de las pasturas. A partir de esto, que nuestro equipo de investigación se propuso mapear la variabilidad en la producción y el valor nutritivo de forraje de pasturas mixtas y tratar de identificar cuáles son los factores que determinan. En el tambo de la Estazuela se tomaron 6 potreros bajo el manejo de gestión del pasto conocido como las 3R, de 1.25 hectáreas cada uno, sembrados con una mezcla de alfalfa y dactilis de segundo año. Para nuestra zonificación elegimos la conductividad eléctrica del suelo, variable que está relacionada con muchas propiedades físicas y químicas de interés productivo, como lo son la materia orgánica, la capacidad de intercambio catiónico, las bases totales, el porcentaje de humedad o el porcentaje de arcilla de los suelos. Como resultado del proceso se determinaron zonas con valores contrastantes de conductividad. Cada potrero se clasificó en 2 zonas. Por lo tanto, las 12 zonas o ambientes resultantes se agruparon en zonas que tenían alta, media o baja conductividad eléctrica, para luego analizar los parámetros físico-químicos de cada uno de ellos y entender qué hay detrás de los resultados que obtenemos. Una vez delimitadas las zonas, en cada potrero se monitoreó la productividad y el valor nutritivo durante todo el segundo año de vida de las pasturas. Para esta tarea utilizamos el pasturómetro SIDAX, que mide altura de forraje mediante haces de luces infrarrojos dispuestos horizontalmente, para luego convertirla en valores de biomasa disponibles mediante una calibración desarrollada en conjunto entre INEA y FAGRO para varias mezclas forrajeras. Como el SIDAX cuenta con un GPS integrado que permite georreferenciar las mediciones, construimos mapas detallados de disponibilidad de forraje equivalentes a los mapas de rendimiento que se obtienen en la agricultura de precisión con las cosechadoras. Como a diferencia de los cultivos, las pasturas se cosechan repetidamente a lo largo del año y lo relevante no es la cantidad de materia seca, sino la energía y la proteína disponible para el animal, estos muestreos se repitieron en cada sucesivo pastoreo y además en cada instancia se colectó una muestra para poder determinar así la composición botánica, o sea, porcentaje de leguminosas y gramíneas en la mezcla y evaluar su valor nutritivo. Bueno, como resultado encontramos que las zonas que nosotros delimitamos por conductividad lograron cosechas de pasto muy distintas entre sí.
4,5, 7,5 y 11 toneladas de materia seca anuales para lo que es baja, media y alta respectivamente. Esas diferencias de más de 6 toneladas de materia seca ocurrieron en potreros de menos de 1,5 hectáreas. Fue notorio que los remanentes post-pastoreo fueron muy similares en todas las zonas, lo que nos indica que el sistema de monitoreo y toma de decisiones del pastoreo de 3R funcionó bien incluso con la alta variabilidad espacial que observábamos entre zonas. Por lo tanto, las elevadas cosechas de pasto logradas en zonas de media y alta conductividad reflejaron diferencias en el potencial de crecimiento de la pastura y no diferencias en nuestra capacidad de cosecha de pasto. La característica más claramente asociada a la zona fue el balance alfalfa dactilis, con un 27 de alfalfa en zonas de baja conductividad, 52 en zonas de media y más de 70% en las zonas de alta. Por lo que si lo miramos en valores absolutos, se cosecharon 1,2 versus 7,6 toneladas de materia seca anuales, comparando zonas de baja y de alta conductividad. Mientras que se cosecharon 3,4 toneladas de materia seca anuales en dactilis en todas las zonas parejo. Para culminar, el valor nutritivo promedio del forraje cosechado reflejó directamente esta composición botánica mencionada. El resultado es, a mi gusto, el que más sorprende, porque mientras mayor conductividad tenían nuestras zonas, mayor valor nutritivo, o sea, energía y proteína, tenía nuestro forraje. Más proteína asociada a mayor aporte de alfalfa está dentro de nuestras expectativas, pero también se observó menor cantidad de fibra y de una mayor digestibilidad. Por lo tanto, las mayores disponibilidades de biomasa que encontrábamos en cada pastoreo tenían un mayor valor nutritivo. Usualmente uno esperaría lo contrario, mientras más forraje tenemos, a la hora de ir a cosecharlo, menos calidad tiene. Esto es bastante cierto para pasturas puras, pero el comportamiento de una mezcla cambió las reglas del juego y al haber más aporte de alfalfa, la calidad del forraje fue superior al fin. Para culminar esta presentación nos gustaría que se lleven dos conceptos. El primero, Uruguay tiene una alta variabilidad de suelos y como vimos a muy pequeña escala, y esto tiene un impacto muy fuerte en la producción de pasturas, por lo que vemos una oportunidad de trabajar en estos aspectos y mejorar la eficiencia con la que asignamos el pasto. Y la segunda, ya que conocemos la diferencia que tienen nuestras pasturas, recalcamos la importancia de separar lo que es distinto y actuar en consecuencia.